Recording in progress. Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase de Unitarias 3. Vamos, hoy continuamos con procesos de transferencia de masa, energía y cantidad de movimiento, como es el proceso de destilación. ¿Está bien? Hoy vamos a realizar balances entálpicos en un destilador. Bien, para el balance entálpico es importante los diagramas entalpía-composición, ¿no es cierto? Aquí tengo un diagrama entalpía-composición para el sistema etanol-agua a una atmósfera. Si me fijo en este sistema, ¿no es cierto? Tengo en abscisas la concentración del etanol como fracción en peso. Puede ser kilogramo, kilogramo, libra, libra, ¿no es cierto? Y en ordenadas tengo la entalpía de la mezcla, kilocalorías por kilogramo, entalpía de la mezcla gaseosa y entalpía de la mezcla líquida. Y tenemos aquí las líneas de unión, ¿no es cierto?, que son líneas de temperatura constante. Y tenemos una línea de interpolación que también lo vimos en la clase anterior. Entonces, cada sistema tiene su propio diagrama entalpía-composición. Este diagrama es solo válido para sistemas etanol-agua a una atmósfera de presión. Por decir, yo quiero un proceso de destilación del metanol en agua, entonces debo obtener en bibliografía un gráfico parecido a este. ¿Está bien? Para el metanol agua. Entonces, cada sistema tiene su propio gráfico. ¿Está bien? Entonces, tarea para ustedes obtener los diagramas para el metanol agua. ¿Ya? Diagrama entalpía composición para el sistema metanol agua a una atmósfera. Esa es la tarea para ustedes. ¿Está bien? Pueden obtener los libros o está en forma de tablas también. Ya, perfecto. Entonces, ¿y para qué sirve? Esto es lo más importante. A ver, yo tengo, por decir, una alimentación al destilador que tiene 50% en peso de etanol, 0,5. Entonces, con este valor me voy hasta la línea de ebullición. O sea, aquí tengo el líquido saturado. Y a partir de ese punto, en las ordenadas de la izquierda, tengo la entalpía de la alimentación, si esto está en su punto de burbuja. O sea, está un líquido en su punto de ebullición. Entalpía de la alimentación. Tengo el destilado. Por decir, tiene un 90%. O sea, 0,9 kilogramos de etanol por kilogramo de mezcla, o sea, 90% de etanol. ¿Qué quiere hallar? La composición del vapor que sale por la cúspide. Me voy al vapor y aquí tengo la entalpía, ¿no es cierto? Tengo la entalpía del vapor que sale por la cúspide. Aquí tengo la composición 90% de etanol en el vapor. Me voy hasta la entalpía de la línea de rocío, que es el vapor, y tengo la entalpía del vapor que sale por la cúspide de la torre de destilación. Pero como la composición es la misma que el destilado condensado, entonces el destilado se encuentra en estado líquido, este es el vapor que se logró condensar mediante un condensador. Entonces aquí, si el líquido está en su punto de burbuja, ¿no es cierto?, el destilado, entonces con 0,9 me voy hasta la línea de ebullición y en ordenadas de la derecha puedo determinar la entalpía del destilado. Y aquí tengo en otro extremo, podría tener el líquido residual. ¿Cuánto tiene el líquido residual de etanol? 10%, 0,1. Entonces me voy con 0,1 hasta la línea de ebullición
a partir de ese punto trazo una línea horizontal y tengo la entalpía del líquido residual, considerando al líquido residual como un líquido saturado. ¿Está bien? Entonces, de esta forma facilita bastante, ¿no es cierto? Facilita bastante los balances entálpicos este gráfico. ¿Está bien? Bien. Entonces vamos a realizar, la clase anterior ya vimos balance básico, hoy vamos a realizar nuestro balance entálpico. ¿Qué tengo? Tengo la alimentación y su entalpía, ¿cierto? Eso es entrada de energía. Y tengo el calor adicionado en el rehervidor, curso B, entrada de energía. Esa energía sale en el destilado, tengo destilado por su entalpía y tengo producto de colas, el residuo también se llama producto de colas, por su entalpía. Y tengo la energía removida por el condensador. ¿Está bien? Al destilado también se llama producto de cabeza. Y al líquido residual también se llama producto de colas, por si acaso. ¿Ya? Entonces tengo un balance entálpico. ¿No es cierto? Nosotros podemos hallar, es cierto, mediante balance entálpico el calor en el condensador. ¿No es cierto? Aquí tengo balance másico, balance disoluto y balance entálpico. Nosotros la clase anterior dijimos que el reflujo es la cantidad de líquido que retorna a la torre, ¿no es cierto? Líquido que retorna a la torre sobre la cantidad de destilado. Y también vimos que la cantidad de vapor que sale por la cúspide es igual a 1 más el reflujo externo por el destilado. ¿No es cierto? Bien, si nosotros realizamos nuestro balance solamente en el condensador, al condensador ingresa el vapor, en el condensador realiza la remoción de calor, ¿no es cierto? El líquido de recirculación se lleva calor y también el destilado. O sea, la cantidad de calor que ingresa con el vapor es igual a la cantidad de calor que se va en el condensador más la cantidad de calor que se lleva el reflujo, el líquido que vuelve a la torre, más la cantidad de calor que se lleva el destilado. ¿Está bien? Como la entalpía del líquido que vuelve a la torre y la entalpía del destilado son iguales, porque ambos están a la misma temperatura, solamente aquí existe una ramificación de este condensado. Entonces ambos están a la misma temperatura, tienen la misma entalpía. Entonces en la ecuación inicial, ¿no es cierto? Voy a reemplazar, voy a factorizar L más D, ¿no es cierto? Y voy a multiplicar por la entalpía del destilado, ya que esto es igual a la entalpía del líquido que vuelve como reflujo. Muy bien, sigo realizando operaciones, pero L sub 0 más D, ¿qué es igual? L sub 0 más D es igual al vapor. Entonces reemplazo este término que está entre paréntesis por el vapor, por la entalpía del destilado, más el calor en el condensador. El calor en el condensador, realizo operaciones, el calor en el condensador es igual a 1 más el reflujo externo, entalpía del vapor que sale por la cúspide de la torre menos entalpía del destilado, multiplicado por el flujo de destilado. Entonces, de esta forma obtengo el calor en el condensador. Este es el flujo de calor en el condensador. ¿Está bien? Perfecto. Nosotros aquí el vapor reemplazamos por su equivalente. 1 más el reflujo por el destilado. 1 más reflujo por el destilado. ¿Está bien? Entonces, de esta forma se obtiene el flujo de calor en el condensador. Entonces, como ustedes ven, las entalpías son importantes. Entalpía del vapor, entalpía del destilado. ¿Y dónde hallo esa entalpía? Aquí.
por decir tengo 0,90, aquí tengo la entalpía del vapor y aquí en esta zona tengo la entalpía del destilado. Gráficamente, las ordenadas de la derecha. Reemplazo en esta ecuación esas entalpías y tengo el flujo de calor en el condensador. ¿Está bien? Perfecto. Si ya tengo el flujo de calor en el condensador de esta ecuación, como ya tengo el flujo de calor en el condensador de esta ecuación, puedo despejar el flujo de calor en el hervidor, con sub B, ¿no es cierto? Este término llevo al segundo miembro con signo negativo y tengo el flujo de calor en el hervidor. Y justamente es esto, ¿cierto? Tengo todas las entalpías y puedo determinar el flujo de calor adicionado en el hervidor. ¿Está bien? Esta es la forma más sencilla de hallar el flujo de calor en el condensador y el flujo de calor en el hervidor. Pero en el condensador, ¿no es cierto?, utiliza como fluido frío el agua. Entonces, si yo tengo el flujo de calor en el condensador, también puedo hallar la cantidad de agua fría necesaria para condensar el destilado, ¿no es cierto? Entonces digo, el flujo de calor en el condensador es igual a la cantidad de agua fría, flujo máximo del agua, calor específico del agua líquida, temperatura de salida del agua del condensador menos temperatura de entrada. De esta relación, como tengo el flujo de calor en el condensador, ¿no es cierto?, puedo despejar, ¿no es cierto?, la cantidad de agua. Si tengo el flujo de calor, las temperaturas de entrada y el calor específico. Por otra parte, también el flujo de calor en el hervidor es igual a la cantidad de vapor de calefacción en el hervidor o rehervidor por el calor latente del vapor en el rehervidor. Normalmente es vapor saturado. Entonces, si tengo el calor latente del vapor saturado en el rehervidor, esto es vapor de agua, el calentador, por si acaso. No estoy hablando del líquido que viene del atol, sino el fluido de calefacción. Aquí se calienta, se evapora mediante vapor de agua. El vapor de agua es un circuito independiente que tiene este calor latente. Entonces, si yo tengo el flujo de calor en el hervidor, como este líquido que viene de la torre intercambia calor recibe el calor del vapor, entonces este calor en el calderín también es igual a la cantidad de calor que pierde el vapor de calefacción. Por tanto, puedo hallar la cantidad de vapor de calefacción. Es igual al calor transferido en el calderín o rehervidor sobre el calor latente del vapor de calefacción. ¿Está bien? De esa forma se halla la cantidad de vapor necesario para la calefacción. Bien, continuamos. Ahora vamos a pasar a analizar sección por sección. La torre se divide en una sección de enriquecimiento y una sección de empobrecimiento. Vamos a pasar a estudiar sección por sección. Bien, vamos a pasar por la primera sección, que es la sección de enriquecimiento. ¿Y cuál es la sección de enriquecimiento? Es la zona superior de la torre, por encima del plato de alimentación. Aquí se alimenta la solución que quiero destilar. En la parte superior están los platos de la sección de enriquecimiento. En cambio, en la parte inferior está la sección de empobrecimiento. Entonces, inicialmente vamos a estudiar el número de platos en la sección de enriquecimiento. Los platos se enumeran de esta forma. El primer plato, el plato superior, es el plato 1, luego viene el plato 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta N platos que tiene el destilador. De arriba hacia abajo se van contabilizando el número de platos. ¿Está bien? Perfecto. No se olviden, estas son cosas tan simples que muchas veces el estudiante olvida. Entonces, el plato número 1 es el plato superior.
¿Está bien? Vamos a realizar entonces nuestro primer balance para la sección de enriquecimiento y hallar el número de platos en esa sección de enriquecimiento. ¿Está bien? Bien, en destilación se manejan dos tipos de reflujo. Nosotros vamos a manejar el reflujo externo, que es R, que es la cantidad de líquido que vuelve a la torre sobre la cantidad de destilado. Este es el reflujo externo. Este reflujo externo lo maneja el Treival, lo maneja el Jankoplis, ¿ya? Entonces estos libros manejan reflujo externo. Pero hay un texto también muy bueno que es Problemas de Ingeniería Química de Ocon y Tojo. Maneja el reflujo interno. Y aquí tengo el reflujo interno. Entonces, el Ocon y Tojo maneja el reflujo interno. Muy bien. Para pasar de reflujo interno al reflujo externo tengo esta relación simple. Aquí reemplazo el reflujo interno y tengo el reflujo externo. ¿Está bien? No es complicado pasar del reflujo interno al reflujo externo. O si yo quiero pasar del reflujo externo, aquí está R, solamente el reflujo externo, al reflujo interno tengo esta ecuación. Esta ecuación me permite pasar del reflujo externo al reflujo interno. Nosotros vamos a trabajar con reflujo externo. Pero si alguien quiere resolver problemas del Ocon y Tojo, tendría que trabajar con reflujo interno. ¿Está bien? Este es el reflujo interno. O si quiere trabajar los problemas del Ocon y Tojo con reflujo externo, este reflujo interno, mediante esta ecuación, debe transformar al reflujo externo y trabajar con el método que nosotros vamos a ver hoy. ¿Está bien? Perfecto, esto es para que ustedes... ¿Qué sucede? El estudiante quiere resolver un problema del Ocon y Tojo, ¿no es cierto? Y nunca llega al resultado, porque el Ocon y Tojo trabaja con reflujo interno. Para llegar al resultado, este reflujo interno tendría que transformar al reflujo externo y trabajar con las ecuaciones que vamos a ver hoy. Bien, es importante determinar el reflujo mínimo. ¿Y cómo se determina el reflujo mínimo? Aquí tengo la línea del vapor saturado y la línea del líquido saturado. Y estas líneas son las líneas de reparto o líneas de unión que vimos, líneas de temperatura constante. ¿Está bien? Entonces tengo aquí la alimentación que podía ser 0.5 de etanol y 0.5 de agua. Este punto es un líquido saturado. A partir de este punto, por este punto debe pasar una línea de temperatura constante, una línea de reparto. ¿Está bien? Que en este caso sería esta línea roja. Y esa línea de reparto la debo prolongar hasta la composición del destilado. Aquí tengo la composición del destilado, que puede ser 0.80 o 0.90, ¿no? Tengo hasta la composición del destilado. En este punto hallo el flujo neto de calor que sale de la sección de enriquecimiento. Pero este flujo neto de calor que abandona la sección de enriquecimiento mínimo, esto es el mínimo. Entonces, para hallar el reflujo mínimo, ¿no es cierto? Este término, que es el flujo neto de calor que sale en la zona de enriquecimiento en el destilador, reemplazo en esta ecuación, tengo las entalpías del vapor y del destilado y tengo el reflujo mínimo. ¿Está bien? De esa forma tan simple se halla el reflujo mínimo. Pero ese es el reflujo mínimo. Debo trabajar con reflujos, normalmente se trabaja entre 1.5 a 2.5 del reflujo mínimo. Este reflujo mínimo se halla cuando no se da como dato el reflujo. Entonces necesariamente me tendrán que decir el reflujo real es igual a 2.5 del reflujo mínimo. Entonces multiplico 2.5 el reflujo mínimo y tengo el reflujo real en la torre. ¿Está bien? Y este reflujo real está dada por esta ecuación, ¿no es cierto? Donde Q' es el flujo neto
de calor que abandona la sección de enriquecimiento. ¿Cómo abandona? En el condensador hay una remoción de calor y también el destilado se lleva calor, ¿cierto? Sobre la cantidad de destilado, esto es lo que recibe el nombre de Q', ¿está bien? Entonces, si yo tengo el flujo de calor en el condensador y tengo las entalpías, puedo hallar Q', ¿ya? Puedo hallar. Y Q' es el punto de operación para la zona de enriquecimiento. Bueno, vamos a ver posteriormente eso. Esto nos sirve hasta aquí para hallar el reflujo mínimo. Y con esto puedo hallar el reflujo real, multiplicando. ¿Está bien? Bien. Y puedo hallar Q'. Como tengo el flujo de calor en el condensador, reemplazo y puedo hallar Q'. Bien. Existen dos métodos para encarar el diseño de las torres de destilación continua. Un método es el McKelvey y el otro método es el método de Ponchon-Savary. Nosotros vamos a estudiar el método de Ponchon y Savary. ¿Está bien? El diseño de una columna de destilación para operación continua requiere de la información que interrelaciona cuatro variables. Flujo de calor en el condensador, ya lo vimos esto anteriormente, ¿no es cierto? Flujo de calor en el servidor, también que lo vimos por balance. Reflujo externo, ya lo vimos las ecuaciones. Y número de platos en el destilador. Número de platos. Nosotros inicialmente vamos a trabajar con platos teóricos, ¿ya? Número de platos teóricos. ¿Y qué es un plato teórico? Un plato teórico considera que en el destilador se alcanzan las condiciones de equilibrio entre el líquido y el vapor. Eso es un plato teórico. ¿Ya? Vamos a nosotros suponer que en cada plato el líquido y el vapor están en equilibrio. Bien, vamos a pasar entonces a la sección de enriquecimiento. Entonces, aquí tengo la parte superior del destilador. ¿Qué tiene? Tiene el vapor que ingresa a esta zona de enriquecimiento. Vapor, como viene del plato N+1, que N+1 es la cantidad de vapor. La cantidad de vapor que ingresa a esta zona es igual a la cantidad de líquido que sale de esta zona más la cantidad de destilado que sale de toda esta zona. ¿Está bien? Balance máximo. La cantidad de soluto que ingresa es igual a la cantidad de soluto que sale, ¿no es cierto?, con el líquido más la cantidad de soluto que sale con el destilado. Cuando me refiero a soluto me refiero al componente volátil. Si es una mezcla agua y etanol, es la masa de etanol, ¿no es cierto?, que ingresa, será igual a la masa de etanol que sale con el líquido más la masa de etanol que se lleva el destilado. Puedo realizar un balance entálpico, ¿no es cierto? La cantidad de energía calorífica que ingresa con el vapor es igual a la cantidad de energía calorífica que se lleva el líquido que sale de esa zona, más la cantidad de energía que se lleva el destilado. Pero no solamente el destilado se lleva energía, sino también el condensador realiza la remoción de energía. Entonces aquí tengo flujo de calor en el condensador. El flujo de calor neto en la zona de enriquecimiento lo vamos a llamar Q'. Aquí es igual al flujo de calor en el condensador más el calor que sale con el destilado sobre la cantidad de destilado. Si nosotros combinamos las ecuaciones anteriores, tenemos el balance de entalpía en la zona de enriquecimiento que está dada por esta relación. Las entalpías son importantes, ¿no es cierto? Aquí tengo la entalpía del vapor y aquí tengo la entalpía del líquido. Son importantísimas las entalpías. ¿Está bien? Bien, Q' también se llama punto de operación o flujo neto de calor que sale de la zona de enriquecimiento o punto de operación. Entonces, grafico
Q', aquí tengo en ordenadas la entalpía y en abscisas la composición. ¿Está bien? La fracción en masa. Bien, Q' determino, este es el Q', ahí está. Tengo aquí la composición del destilado. Con esta composición del destilado y Q' determino delta sub D, que es el punto de operación en la zona de enriquecimiento. Aquí tengo la entalpía del vapor versus la composición del vapor. Aquí tengo la entalpía del líquido saturado versus su composición. Del componente más volátil en el líquido, del componente más volátil en el vapor. ¿No es cierto? Entonces, para hallar el número de platos en la zona de enriquecimiento, se trabaja de la siguiente forma. Entonces, determino Q', como vimos anteriormente, ¿no es cierto? Y Z sub D, que normalmente es dato. Entonces, determino este punto, que es el punto de operación en la zona de enriquecimiento. Bien, al hacer esta operación, ¿no es cierto?, esta línea vertical, ¿no es cierto? Esa línea vertical corta la línea del vapor en este punto. Este punto es el punto del vapor que sale de la torre por la cúspide. ¿Está bien? De este punto debo trazar una línea de temperatura constante. Esta es la primera línea. ¿Está bien? Entonces, como el vapor y el líquido que salen de este plato, este sería el primer plato, están en equilibrio, tengo L1 y vapor G1. Este es el líquido que sale del plato 1 y el vapor que sale del plato 1. ¿Está bien? Y esta es la línea de unión en el plato 1. Es esta línea. Esta línea de reparto, es esta línea. ¿Es cierto? Entonces, esta línea me permite, ¿no es cierto?, determinar. Si tengo el vapor, puedo determinar mediante esta línea de reparto el líquido que sale del mismo plato. Entonces, lo que se está haciendo aquí es justamente eso. Esta es la línea de unión, ¿ya? O línea de reparto. Luego, una vez que llega al líquido, a la línea de saturación del líquido, nuevamente trazo una línea recta hasta el punto de operación. Al hacer esta operación, corté nuevamente al vapor. Por este punto, que es el vapor del plato 2, trazo una línea de reparto. Y con esto determino la cantidad de líquido que sale del plato 2. Nuevamente, de este punto trazo una línea recta hasta el punto de operación. Al hacer esto, nuevamente corto al vapor, y esto es la cantidad de vapor que sale del plato 3. Pero al trazar una línea de reparto, puedo hallar la cantidad de líquido que sale del plato 3. Otra vez trazo una línea hasta el punto de operación y tengo la cantidad de vapor que sale, ¿no es cierto?, de este plato, el plato N, y la cantidad de líquido que sale del plato N. Y así sucesivamente hasta llegar, ¿no es cierto?, a la composición del líquido que se alimenta la torre. Entonces, cada uno de estos triángulos forma un plato. Tengo un plato, 2, 3, 4, N platos. El número de triángulos o el número de líneas de reparto me dan el número de platos. Esta es la forma de hallar el número de platos en la sección de enriquecimiento. ¿Está bien? Muy bien, aquí tienen todas las ecuaciones, ¿no es cierto?, para hallar esta zona. Bien, vamos a realizar un breve paréntesis de 5 minutos y retornamos en 5 minutos. Recording stopped. Muy bien, apreciados estudiantes, retornamos nuevamente a clases. Bien, vamos a pasar a estudiar la zona de empobrecimiento, o sea, la parte inferior de la torre de destilación. ¿Está bien? Bien. Este gráfico es
Muy importante, tal vez el más importante para determinar el número de platos, la interpolación. Allá las rectas de reparto, ¿no es cierto? Nosotros vimos en la zona de enriquecimiento, estas rectas de reparto me dan el número de platos. Cada recta de reparto es un número, es un plato, ¿no es cierto? Entonces esto es importante. Y si por este punto, que es el vapor, no pasara ninguna línea de reparto, nosotros debemos interpolar con la línea auxiliar. Esta es la línea auxiliar. El gráfico que ustedes tienen, aquí está la línea auxiliar, ¿no es cierto? Es para sistemas etanol-agua, ¿no es cierto? Ustedes deben buscar en la bibliografía para sistemas metanol-agua. Y esa es su tarea para la próxima semana. ¿Ya? Entonces, ustedes obtendrán, ¿no es cierto?, gráficos en distintas unidades, pero eso es importante. Esto es un gráfico que solamente se aplica para etanol-agua. ¿Está bien? Y aquí tiene la línea auxiliar. ¿Para qué sirve la línea auxiliar? Para interpolar. Por decir, aquí tengo el vapor, ¿no es cierto? Me voy hasta la línea auxiliar y tengo el punto final de la línea de reparto que me da un plato en la torre. O si yo tengo el líquido y no sé dónde concluye esta línea de reparto, si es más hacia la izquierda o si es más a la derecha, entonces me voy a la línea auxiliar y determino el punto final, la línea de reparto. ¿Cierto? Entonces, esta es la línea auxiliar y estas son las líneas de reparto. ¿Está bien? Pero en algunos casos no pasa por un punto específico y debo interpolar. ¿Está bien? Bien. Vamos, ahora vamos a estudiar la sección de empobrecimiento, la zona inferior de la torre. Bien, la zona inferior. Aquí tengo el producto de colas, W, y aquí tengo el producto de cabeza, que es el destilado. Bien, esto vimos ya el reflujo, ¿no es cierto? El reflujo mínimo también lo explicamos. Ahora pasamos a la sección de agotamiento o empobrecimiento, que es lo mismo, que es la parte inferior de la torre de destilación. Bien, tengo aquí la parte inferior. ¿Qué ingresa? Un líquido. LM viene del plato M, un líquido. ¿No es cierto? Este líquido, ¿no es cierto?, ingresa a la zona de empobrecimiento o agotamiento. Esto se distribuye en producto de colas y el vapor que sale, ¿no es cierto?, del plato N+1. El líquido viene del plato M, en cambio el vapor viene del plato M+1, de un plato inferior. No se olviden, ¿no es cierto? Los platos se cuentan de arriba hacia abajo. Bien, la cantidad de líquido que ingresa es igual a la cantidad de vapor que sale, más el producto de colas o líquido residual. ¿No es cierto? Entonces, es un balance másico. Bien. Entonces tengo aquí balance de soluto. El soluto es el etanol para un sistema agua-etanol. Entonces, etanol que ingresa con el líquido es igual al etanol que sale con el vapor, más el etanol que se lleva el producto de colas. Bien, pero además tengo balance entálpico, ¿cierto? Balance entálpico. La energía calorífica que ingresa con el líquido más adición de energía en el rehervidor, ¿cierto? Flujo de calor en el rehervidor, es igual a la energía que se lleva el vapor, más la energía que se lleva el producto de colas, que es igual al producto de colas por su entalpía. ¿No es cierto? Vamos a definir nosotros Q segunda. ¿Y qué es Q segunda? Q segunda es el punto de operación en la zona de agotamiento o empobrecimiento. ¿Y a qué es igual? Es igual al flujo neto de calor que sale en la zona de empobrecimiento sobre el flujo del producto de colas. ¿Está bien? Este es el flujo neto de calor que abandona esta zona
sobre el producto de colza. Esto se llama Q segunda, que me permite determinar el punto de operación en la zona de agotamiento o empobrecimiento. Como ustedes pueden apreciar en estas ecuaciones, las entalpías son importantísimos de hallar en destilación. Y para esto tengo los gráficos, ¿no es cierto? Estos gráficos, ¿no? O también lo podemos hacer analíticamente, pero analíticamente es mucho más largo. Tendría que hacer uso de un software en computadora o hacer uso del HYSYS en la computadora. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces vamos. Al realizar los balances básicos tengo estas relaciones, ¿no? Entonces dijimos nosotros con Q segunda determino este punto. Este punto es el punto de operación. Aquí tengo Q segunda. Es el punto de operación en la zona de empobrecimiento o agotamiento de la torre. Esta es la composición del producto de colas. La composición en soluto del producto de colas. Tengo este punto. ¿Está bien? Ya este punto lo tengo determinado. Entonces, aquí tengo la composición del producto de colas, ¿no? Cuando digo producto de colas me refiero a la composición del líquido residual. Este líquido tiene una composición que sale por la parte inferior, tiene esta composición en soluto. ¿No es cierto? Entonces, tengo aquí la composición que lógicamente va a ser baja, 0.1. Como es un líquido saturado, con esta composición trazo una línea vertical hasta la línea del líquido saturado. ¿No es cierto? Esa línea del líquido saturado es justamente esta línea, ¿no? Línea del líquido saturado, esa línea, esta, ¿no? Entonces tengo la línea del líquido saturado, ¿no es cierto? Ya tengo con la composición y trazo una línea de reparto. Esta es la línea de reparto. ¿Está bien? La primera línea, hasta cortar el vapor. Y del punto del vapor vuelvo al punto de operación en la zona de empobrecimiento. Este primer triángulo es el primer plato en la zona de empobrecimiento. Muy bien, al trazar la línea recta entre el vapor y el punto de operación, cortea la curva del líquido saturado, aquí en este punto. A partir de este punto nuevamente trazo una línea de temperatura constante, línea de reparto, hasta el vapor. Y del vapor vuelvo nuevamente al punto de operación mediante una recta. Logré cortar otra vez al líquido saturado. A partir del líquido saturado, mediante una línea de reparto, trazo otra vez esta línea verde, que son líneas de reparto, hasta el vapor saturado. Del vapor saturado retorno nuevamente hasta el punto de operación. Cada uno de estos triángulos es un plato teórico del destilador. De esa forma se determinan el número de platos en la zona de empobrecimiento o agotamiento del destilador. Pero este último plato, ¿por qué está con color rojo? Porque este plato no es plato prácticamente, es el rehervidor que está operando como un plato, porque se produce vapor y también hay un líquido, ¿no? Entonces esto es, por eso está rojo, se refiere que no es en realidad el plato, sino esto, ese triángulo rojo corresponde al rehervidor o al calentador, si ustedes quieren, ¿ya? Muy bien, entonces tengo el calentador. Entonces estos serían en amarillo, serían en realidad los platos en la zona de empobrecimiento. ¿Está bien? De esa forma se determina. Como ustedes ven, las líneas de reparto de temperatura constante son muy importantes para hallar el número de platos, ya sea en la zona de enriquecimiento o en la zona de agotamiento, que es la parte inferior de la torre de destilación. Bien. Ya puedo realizar ahora un análisis, un balance en toda la torre de destilación. Dentro de estas ecuaciones ya los vimos, balance de energía en toda la torre de destilación. Combino estas ecuaciones con el flujo de calor neto que sale en la zona de enriquecimiento, Q',
el flujo neto que sale en la zona de empobrecimiento en Q segunda. Al combinar con estas relaciones obtengo esta ecuación, ¿no es cierto?, que me da el balance de energía calorífica en el destilador. Esta ecuación, que está en función de Q' y Q segunda, ¿no es cierto? Flujo neto de calor que sale en la zona de enriquecimiento, flujo neto de calor que sale en la zona de empobrecimiento o agotamiento. Esta ecuación. Al combinar las ecuaciones tengo esta relación. Esta relación es la pendiente de esta línea. Esta línea es lo que se llama línea de operación total de la torre. ¿Ya? Entonces la línea de operación total de la torre pasa entre Q' y Q segunda. Entre estos dos puntos se halla esta línea. Es una línea recta. Necesariamente, si esta línea, esos puntos, Q segunda y Q' son los puntos correctos, al trazar esta línea necesariamente van a pasar por la alimentación. Aquí tengo la alimentación. ¿Está bien? Entonces, está dada por esta ecuación. Como ustedes pueden ver, esto es igual a la cantidad de destilado sobre el producto de colas. Producto de cabeza sobre el producto de colas. ¿Está bien? Entonces, esta línea. Entonces, los platos que quedan a la derecha de esta línea son platos en la sección de enriquecimiento. Los platos superiores de la torre. Y los platos que quedan a la izquierda de esta línea de operación total son platos en la zona de empobrecimiento o agotamiento. Y si el triángulo pasa por esta línea, esa es el plato de alimentación. Ese sería el plato de alimentación. Nosotros vimos, ¿no es cierto?, por separado platos en la zona de enriquecimiento y platos en la zona de agotamiento. Pero ahora vamos a trazar ya un gráfico, ¿no es cierto?, que incluya ambos. Aquí tengo la línea, ¿no es cierto?, esta línea roja, que es la línea de operación total de la torre. Entonces aquí tengo los platos en la zona de enriquecimiento, ¿no es cierto?, que aprendimos a trazar. Y aquí tengo los platos en la zona de empobrecimiento. Normalmente la construcción del número de platos, estos son platos teóricos. ¿Por qué platos teóricos? Se asume que en cada plato el vapor y el líquido están en equilibrio. Normalmente, ¿cómo se determina todos los platos? Miren, vamos a empezar por la composición del destilado. Tengo la composición del destilado. ¿Está bien? Aquí puede ser 0,9 por decir algo. Entonces trazo una línea vertical hasta el punto de operación Q'. ¿Cierto? Al hacer eso, corté al vapor, ¿no es cierto?, en este punto. A partir de ese punto trazo una línea de reparto hasta cortar el líquido. A partir del líquido trazo otra vez una línea hasta el punto de operación. Al hacer esta construcción, corté nuevamente al vapor. A partir del vapor trazo nuevamente una línea de reparto hasta cortar el líquido. Ya estoy en el líquido, otra vez me voy mediante una línea recta hasta el punto de operación en la zona de enriquecimiento. Al hacer esta operación logré cortar otra vez al vapor. A partir de este punto trazo una línea de reparto hasta el líquido saturado. Ya tengo el líquido saturado y otra vez trazo una línea recta hasta el punto de operación. Al hacer esto, corté nuevamente el vapor. A partir de ese punto trazo una línea, ¿no es cierto?, de reparto. Aquí tengo el líquido, ¿no es cierto? Pero como esto está ya a la izquierda de la línea, ¿no es cierto?, de operación total, entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto ya está situado en la zona inferior del destilador, en la zona de empobrecimiento o agotamiento. Entonces, para la zona de agotamiento debo trabajar con Q segunda, que es el punto de operación para la zona de agotamiento. Entonces, de Q segunda, que está en este punto, XW, y Q segunda, trazo una línea recta que pase por este punto del líquido hasta cortar el vapor. Entonces voy a trazar
Una vez que el punto final del líquido está en la parte izquierda de la línea de operación total, debo utilizar este punto de operación. Y debo pasar por el líquido que quedó a la izquierda de la línea de operación total, una línea recta, hasta cortar al vapor. Tengo al vapor y de este punto trazo una línea de reparto, hasta cortar al líquido. Estoy aquí con el líquido. Otra vez trazo una línea recta desde el punto de operación para la zona de empobrecimiento. Esta línea hasta cortar al vapor. Tengo el vapor, otra vez la línea de reparto de temperatura constante hasta cortar el líquido. Otra vez a partir del punto de operación en la zona de empobrecimiento, una línea recta hasta el vapor, una línea de reparto y hasta la composición del producto de colas, XW. Entonces ahí termina. ¿Cuántos platos tengo? Plato 1, plato 2, plato 3, 4, 5, 6, 7. ¿No es cierto? Este último, dijimos anteriormente, no es un plato, es el calderín o rehervidor. ¿Está bien? Entonces tengo 7 platos más un rehervidor. De esa forma se determina el número de platos. Como ustedes pueden ver, las curvas de entalpía líquido-vapor y las líneas de reparto son importantísimos para este propósito mediante el método de Ponchon y Savary. ¿Está bien? Bien, para el método de Ponchon y Savary, el procedimiento para calcular paso por paso el número de platos es el siguiente. Primero, obtenga el diagrama entalpía-composición para el sistema. Por decir, en este caso nosotros mostramos etanol-agua. ¿Está bien? A la presión de operación. Bien. Para ustedes tienen la tarea de conseguir este diagrama entalpía-concentración para el sistema metanol-agua. ¿Está bien? Bien, luego coloque sobre el diagrama los puntos de alimentación, destilado y producto de colas para hallar sus entalpías, entalpía de la alimentación, del destilado y del producto de colas o líquido residual. Localice el reflujo mínimo. Si es que no se conoce el reflujo que se va a utilizar. Si no se conoce el reflujo que se va a utilizar, debo hallar el reflujo mínimo. Pero si me dan como dato el reflujo, ya no es necesario el reflujo mínimo. Localice el punto de operación en la zona de enriquecimiento. Este punto es siempre mayor que el mínimo. Localice el punto de operación en la zona de empobrecimiento o agotamiento. Seguimos con el método Ponchon y Savary. En la sección de enriquecimiento, el número de platos se obtiene con el uso alternativo de las líneas de operación y las líneas de equilibrio. ¿Cuáles son las líneas de operación? Bien, las líneas de operación son estas líneas que van del líquido hasta el punto de operación, del líquido hasta el punto. Estas líneas negras son las líneas de operación, ¿ya? Y las líneas verdes son las líneas de reparto. Entonces aquí me dice, ¿no es cierto? Me dice, usando alternado de las líneas de operación, las líneas negras, y las de equilibrio o reparto, las líneas verdes. El procedimiento se sigue hasta que una de las líneas de equilibrio atraviese la línea de operación total, esa línea roja, ¿no es cierto? Bien, luego paso a la sección de agotamiento. Cuando la composición saliente de un plato es menor a la de la alimentación, las líneas de operación se dibujan a partir del punto de operación en la sección de agotamiento. Cuando la composición saliente del plato es menor a la composición de alimentación. Aquí vemos eso. Esta es la composición de la alimentación, no es este punto. Pero ya este líquido es inferior a la composición de la alimentación. Por tanto, debo trabajar con la sección de agotamiento. Dice, cuando la composición del líquido saliente de un plato es menor a la alimentación, las líneas de operación se dibujan a partir del punto de operación en el punto de empobrecimiento. El uso alternativo de estas líneas de operación y las de equilibrio darán el número de platos teóricos requeridos en
la zona de empobrecimiento. El procedimiento continúa hasta que la composición del líquido saliente de alguna de las etapas sea igual al requerida por el producto de cola. ¿No es cierto? Aquí tengo la composición del producto de cola, hasta ese punto. ¿No es cierto? Ahí concluye esta construcción. Eso es lo que me quiere decir esto. El procedimiento continúa hasta que la composición del líquido saliente sea igual a la requerida en el producto de cola. Puede ser un poco menor también, ¿ya? Bien, esto sería para hallar el número, ¿no es cierto? El número de platos. ¿Está bien? Bien. Pero en un destilador no siempre se llega al equilibrio. ¿Está bien? No siempre se llega al equilibrio. En un destilador existe, ¿no es cierto?, una diferencia entre el número de platos teóricos y el número de platos reales. Para esto se define la eficacia o rendimiento de la destilación. La eficacia de un destilador es igual al número de platos teóricos. A estos números de platos es esto. Este es el número de platos teóricos que determinamos gráficamente mediante el método de Ponchon y Savary. Sobre el número de platos reales. El número de platos reales es normalmente mayor al número de platos teóricos. El rendimiento varía entre 0 y 1. Entonces, para hallar el número de platos reales, se divide el número de platos teóricos, incluido el calderín, NP'. Cuando digo incluido el calderín, incluye la etapa B, este es el calderín, más S7 más 8, que sería el calderín. NP incluye el calderín, menos 1 sobre el rendimiento, ¿ya? El rendimiento de la torre de destilación, más 1 me da el número total de platos reales, incluido el calderín. De esta forma puedo hallar el número de platos reales, incluido el calderín. ¿Está bien? El rendimiento del destilador, esto también se determina experimentalmente. Existen tablas para hallar el rendimiento. Hay tablas en el Ocon y Tojo, hay tablas en el Treibel para el rendimiento de los destiladores. Bien, entonces, número de platos mínimo. ¿Y cómo se halla el número de platos mínimo? Mire, el número de platos mínimo necesario para el destilador es mucho más fácil. Este es el número de platos mínimo. Tengo aquí la composición del destilado, ¿no es cierto? Entonces trazo una línea vertical con la composición del destilado hasta cortar a la línea del vapor saturado. Esta es la línea del vapor saturado. Este es el gráfico entalpía-composición. Tengo el vapor. A partir del vapor trazo una línea de reparto de temperatura constante hasta cortar el líquido. Y nuevamente trazo una línea vertical hasta el vapor y luego otra línea de reparto hasta el líquido. Y del líquido otra vez una línea vertical. Son líneas verticales entre el líquido y el vapor. Y una línea de temperatura constante llamada línea de reparto hasta el líquido. Otra vez una línea vertical hasta el vapor y una línea de temperatura constante o línea de reparto. Otra vez una línea vertical y otra línea de temperatura constante o línea de reparto. Y el último. Entonces, cada uno de estos triángulos me da un plato. Y este sería la suma total de estos triángulos, me da el número de platos mínimos, que no es muy complicado utilizar. Entonces, aquí no debo hallar ni el punto de operación en la zona de enriquecimiento, ni el punto de operación en la zona de empobrecimiento. Directamente las líneas de operación son líneas verticales. ¿Está bien? Bien, existe también
¿no es cierto?, un método para determinar el reflujo mínimo, ¿no? Nosotros vimos el reflujo mínimo, ¿no? El reflujo mínimo. ¿Y qué es el reflujo mínimo? Eso lo vimos mediante ecuaciones, ¿no es cierto?, al inicio de la clase anterior, ¿no? Era cuando una de estas líneas de reparto pasa por la alimentación y determino el Q' mínimo, ¿no es cierto? A eso se llama reflujo mínimo. Eso lo vimos en la primera parte. Bien, para concluir la clase de hoy, esto requiere bastante práctica, ¿cierto? Requiere bastante práctica. Para practicar, entonces, tenemos el primer práctico de la asignatura del libro Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas de Ocon y Tojo, colección Ciencia y Técnica, editorial Aguilar. En la página 366 del tomo 1 de este libro, tienen el problema propuesto 524. Problema propuesto 524. Está en la página 366. Es un problema que incluye el metanol y el agua. ¿Está bien? Para presentar este práctico, ustedes tienen 2 semanas. 2 semanas. Hoy es octubre, sábado 2 de octubre. Entonces este práctico debe estar presentado hasta el sábado 16 de octubre. ¿Está bien? El práctico ustedes lo presentan al auxiliar de cátedra. Yo ya conversé con el auxiliar de cátedra. ¿Está bien? Bien. Recomendación que ustedes, ¿no es cierto?, empiecen a resolverlo. ¿Ya? Empiecen a resolverlo. Cuanto más antes empiecen a resolver el problema, mejor va a ser la ganancia que obtienen ustedes. ¿A qué me refiero a la ganancia? A los conocimientos que van a adquirir. Por decir algo, hoy empecé a buscar el diagrama metanol-agua, no lo pillé. Entonces seguramente voy a buscar el Alan Fox, voy a buscar el Jankoplis, voy a buscar el Ocon y Tojo, voy a buscar el Antonio Valiente, así existen varios textos de destilación. Te lo voy a pillar en uno de esos textos. Ya, listo, ya tiene el diagrama. Entonces ya va a empezar a resolver el día de mañana o pasado, poco a poco. Y además los ejercicios del Ocon y Tojo tienen respuesta. ¿Está bien? Tienen respuesta. Pero como nosotros trabajamos con métodos gráficos, las respuestas que nosotros obtengamos serán aproximados. ¿Está bien? Serán aproximados. ¿Por qué? Porque por el método gráfico, ¿no es cierto?, se aproxima, pero no puede ser muy diferente al resultado que da el texto en la respuesta del Ocon Tojo. En el Ocon Tojo debo tener cuidado. El Ocon Tojo trabaja con reflujo interno y nosotros en teoría trabajamos con reflujo externo. Entonces debo transformar ese reflujo interno a reflujo externo. Y con reflujo externo trabajo y voy a obtener el resultado del libro. Pero si de entrada no hago esa transformación del reflujo interno al reflujo externo, nunca voy a poder llegar al resultado del libro, ni aproximarme al resultado del libro. ¿Está bien? Entonces, no solamente es resolver el ejercicio, sino tengo que ver la parte teórica. ¿Con qué tipo de reflujo está trabajando este texto? No, reflujo interno. Ya, nosotros, el docente nos dio reflujo externo, entonces voy a transformar este reflujo interno al reflujo externo y voy a trabajar con las ecuaciones que dio el docente. Las ecuaciones que nosotros vimos en cátedra están en el libro Procesos de transferencia de calor
de Robert Treibel. Estamos utilizando para destilación el libro Operaciones de Transferencia de Masa, segunda edición de Robert Treibel. Esa es la teoría que nosotros vamos a utilizar para esta parte. Bien, si tienen alguna pregunta, por favor, activan su micrófono y nosotros estamos para responder a sus preguntas. Ingeniero, una consulta sobre el práctico, que esa parte no la entendí. ¿El práctico ya se encuentra en la plataforma? Muy buenos días, apreciado estudiante. No está en la plataforma. Ustedes deben ir. Lo que quiero es que vayan y vean el libro. Aparte de eso, no está en la plataforma. Solo di el libro, que es Problemas de Ingeniería Química, Operaciones Básicas de Ocon y Tojo. Tomo 1, di la página de ese libro, es 366, y ustedes deben resolver el ejercicio propuesto 524. Deben ir al libro y así aprovechan a leer un poco más la teoría. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ingeniero, además de eso, tenemos que conseguir el diagrama de metanol agua, dijo. Ustedes tienen que investigar, para eso tienen que investigar ustedes, tienen que ver el Jacobius, tienen que ver, cuanto más libros consulten, mejor. Ya cuando sean profesionales ya van a recordar en qué libro lo vi este sistema, en tal libro, entonces van a empezar a buscar el libro, ¿no? Ya, entonces ustedes deben ver. Hay un libro muy bueno, ¿ya? Es este libro, yo voy a dar ya una ayuda más, Operaciones de separación por etapas de equilibrio en ingeniería química, de Henley y Sider, editorial Reverte Sociedad Anónima. El título del libro es Operaciones de separación por etapas de equilibrio en ingeniería química, de Henley y Sider. En ese texto están todos los sistemas, pero búsquenlo, por favor. Y estos textos, ustedes saben, los puedo bajar del internet. En algunos casos yo doy el texto, pero en algunos casos prefiero que el estudiante navegue y aprenda a bajar libros también del internet. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Secretario. Sí, ingeniero, buen día. Muy buenos días. Juan Carlos, gusto saludarte. No hay preguntas ya, ¿no? No, yo creo que no. Ya, perfecto, muy bien. Hoy es sábado, tengan un feliz fin de semana, cuídense y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Recording stopped.